Estamos en vivo, estamos en Para mí que vivo. estás hablando Mira, solo. estamos en vivo, Estamos en tenía vivo. razón. Somos como muy oscuros, ¿no? Sí, pero va a Sí, pasar en pero cualquier sí. pero cuando cambie el fondo, va a cambiar esto. Porque preparamos un fondo especial Porque tenemos un fondo especial hecho para la eh, ocasión. en este programa que está, probablemente lo estés Acá te viendo. lo cambié. Y ahí mejoramos un montón. Tuc, Uf, epa, se hizo la luz. mirá Al lo que revés, es. por la ausencia de luz. Igual se hizo la luz. Panfa, no, pero bueno, no importa. Ya van a saber. Sí. Ya van a saber qué es esto. Primero, Eh, ¿qué es este programa? Porque esto lo está viendo todo el país. O sea, tal vez no en vivo, pero va a ser emitido en todo el país. Capaz en el año 500. 2500. Después de otro, no después de Cristo. O sea, dentro de mucho. ¿Vos decís que va a venir otro? ¿Otra vez vamos a contar a cero? Sí. No, ¿quién había dicho la otra vez que se iba a mandar mensajes a él mismo del futuro porque Tu nos amigo, escucha siempre el alemán. en diferido? Tu amigo que estaba en Alemania, no era alemán. Es cierto, es cierto. Juli pregunta en el chat, la verdad que no vino. No sé bien qué pasó. Claro. Dijo, no voy. Sí. Ya sea así. Sí. Dijo, tengo cosas mejores que hacer sí, que estar en... en este lugar. que es... Que es el, Uno. Sí, un lugar. Estamos en el Twitch de Ciencia del Fin del Mundo, este espacio que amamos y hacemos todos los jueves a las 19 horas en el Twitch de Tech y permanentemente para siempre en la televisión digital abierta, lo cual nos pone muy orgullosos. A mí me pone muy orgulloso que esto lo estén viendo. Si lo estás viendo, no cambies. O sea, ya fue, ya fue. O sea, que en Aparte, algún momento... vamos a saber si cambiaste. Sí. vamos a ver si cambiaste. Y seguramente son las 3:30 de la mañana. Y lo otro que tenés son compras. No pongas el de las compras. Nada funciona. Realmente, yo una vez vi ese guante que era para sacar los pelos de los gatos en la... Nunca lo vi ese. Yo lo vi. Realmente no funciona. Pero te juro que no funciona. O sea, ¿cómo va un guante a levantar los pelos del... Y vos lo veías en el TV Compras. Y es maravilloso. Pasa- Dos pasaditas Y el sillón te queda como Igual si no- nunca tuvieras Todos ese sabemos cuál gato. es el producto 1 de las TV compras. ¿Cuál? Lo podríamos decir al unísono. El Reduce Fat Fat. Peligro, peligro. Y quedó más linda que nunca. Así que quédate con nosotros, que hoy tenemos un programa muy especial. ¿En qué momento se juega al ajedrez? Eso no lo podemos decir. Y el protagonista de este programa, como siempre, es Derek. que va a jugar con las blancas. Porque Obvio. obviamente. juega Le con las dijimos, te tocan negras y se ofendió, casi se va saltando. Reíte, así- pero la otra vez YouTube al segundo streamer más popular del mundo de ajedrez, el chabón dijo algo de las blancas y las negras, hablando del juego, y YouTube lo censuró por racismo. O sea, le dio de baja por 2 días el canal. Wow. Adakmator se llama. Así se llama él. Adakmator, sí, es un chabón croata que vive en Estados Unidos. Excelente, excelente. Así que vamos a estar acá mientras no nos corten la cabeza, cosa que amenaza cada vez más cerca. Yo no tenemos la espada cada vez más cerca de nuestras cabezas, pero estamos acá y eso... uy, mira, toqué el micrófono. No, ¿Ves? nos Por eso, van a por echar. eso, Esto por eso, ¿viste? marca falta de profesionalidad. Pero por nos van a echar. supuesto. Sí, pero no importa. Porque son las 3:30, probablemente sean las 3:30 de la mañana y en los otros canales está el Reduce Fat Fat, que O es los un peligro cuchillos para la de ciudad. Que no corta. No El corta. Shinsu, el cuchillo Claro, Shinsu. seguro que con el corta. cuchillo ese raspa una banana madura y se parte la hoja. Exactamente. Y hablando de bananas maduras, Que no es el tema del programa de hoy. No es el tema. No, Porque claramente tendríamos bananas maduras en la y, mesa y bananas, no hay sí. bananas Sí, maduras en la mesa. que es interesante, ¿no? Porque si vos pones una banana con otra fruta, la hace madurar. Sí, Eso eso pasa. se viralizó el otro día en redes. Se viralizó Sí. el otro día en redes. Sí, Eh, eso tiene una explicación científica que sí. no vamos a dar. No, Hoy, no, otro porque esto día. no es un programa de ciencia. O sí. Más o menos. Más o menos. Un día podemos hablar de eso. Podríamos decir que es un programa Pero con está aires de ciencia. ciencia. Notas en ciencia. Terminaciones en ciencia. Con fino colchón de ciencias. Por encima estamos transmitiendo desde Palermo, la capital Claro. nacional. De la Palermo, ciencia. también. Igual sí, Palermo, porque acá está el polo científico tecnológico. totalmente. Y lugares donde te
todo le ponen, la ensalada la llaman de maneras particulares. Si estás viendo esto del interior, qué sé yo, es linda Sí. la ciudad de Buenos Aires, venía a Sí. visitarla si tienes Pero ganas. mejor si vamos nosotros allá. Sí, eso. Si quieren que Las dos vayamos, cosas. Yo propongo que se mantengan las dos cosas. siempre hay que tener las vías de comunicación abiertas. Pero hablando de bananas, yo encontré porque no es el tema del programa de hoy, pero me pareció espectacular. Yo lo vi Esta recién y es espectacular. Es espectacular. Pan Pa es una elefanta. ¿Pan pa o pan fa? Para mí es Pan Fa. No, porque es de India. Por eso. Y bueno, no Bueno, sé. no importa. Bueno, no importa. Sí, qué sé yo. Bueno, una elefanta, que miren lo que hace. O sea, estamos hablando con su No, ahí está con una banana madura. banana madura. ¿Qué hace con la banana madura? La pela, chabón. Tira La la pela. La pela. Con la trompa. No. O sea, Pero mirá, ahí está. Ah, es muy buena. mirá. O sea, la agarra. Le saca la la punta Le saca la punta. No, no. y se come la banana. Pelada. Ahí tiró el pedacito de la cáscara. Ahí agarra el resto de la banana. Y hace. Tira la cáscara y se come la banana pelada. Con la trompa. Es espectacular. ¿Y qué Ay, no le pasa? gustan las bananas No. pasadas. Las bananas pasadas. Dice, esa para el licuado. Dice, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Esa para mí está bien igual, Esa Yo para le- esa mí- la- El otro día hice un budín con bananas que estaban Tú, muchísimo pero- mejor que esas. Pero bueno. Y esta para mí. Nuevecita. Está muy dura. Tú, Se la come de saque. una. ¿Por qué? Porque la debe confundir con otra cosa. No sé. Y ahí Pero- está aspirando el piso directamente. Pero claro, y acá está eligiendo. Del piso. Ah, pero ya se come todo. Ya en un momento ya se hinchó las pelotas. Claro, ¿sabes qué? Le dice, vos que tenés manos, es fácil. Yo sé lo que es con la trompa estar pelando la banana. Sí, pudo Qué haber sido impresión una igual buena tener un elefante En así, tu casa. frente. Como Bart Sí, Simpson. parece. Lo siento como que está acá atrás. Sí, ¿no? Me da Se impresión. ve bien. Buena calidad de imagen. Sí. Sí, pero me pareció espectacular cómo, o sea, la trompa de los elefantes es un órgano increíble, tiene cientos de músculos y hay videos increíbles donde tiene una precisión. La otra vez, Para pelar una banana para- hay que tener. claro, yo con una mano no podría pelar una banana y tengo dedos, ¿entendés? Que es un montón tener dedos respecto a la trompa. La otra vez vi un video de un elefante con la trompa agarrando una papa frita de paquete sin romperla. Y se la llevaba a la boca sin romper. Así El tema que. es cómo llegás a esos videos, ¿no? Mis consumos en los videos son particulares. Soy fanático de muchos canales que no. Mi forma de consumir sí es muy. ¿Qué sé yo? Ubicua. Sí, qué sé yo, apareció. Pero así queríamos empezar hoy con la maravillosa elefanta del zoológico de Fa. Punfa, se llama, que elige las bananas, las más verdecitas se las come de una, las que están a punto las pela y las muy marrones dice, ¿qué es esta mierda? Yo soy una elefanta espectacular. Me pareció asombroso. Gran introducción para nuestro tema de hoy. Sí. Que no tiene nada que ver con eso, pero ¿por qué hoy estamos hablando de ajedrez? Bueno, porque en este momento donde estamos filmando esto, se está jugando el Campeonato Mundial de Ajedrez. En este Ajá. momento. Entre un jugador ruso, que es Jan Nepomniachtchi, que no puede jugar con la bandera rusa. Porque No lo dejan por la guerra. por la guerra. en Ucrania. Y un chino, que es Ding Liren, que sí puede jugar con la bandera china. Por ahora. Por ahora. En cualquier momento lo. Sí, igual si echan a Rusia y China, hacen otra federación paralela y Claro. dejan vacía. De hecho, en otros deportes, a los rusos directamente los expulsaron y en el ajedrez tienen tanto peso que Les dijeron, Fue- no pueden usar su no bandera. pueden usar su Bandera bandera. neutral y hay y dos, juegan. dos de los jugadores élites que bancaban fuerte la guerra y los suspendieron por 3 meses. O sea, como que es como Rusia en ajedrez tiene mucho peso. Pero bueno, ahora Bueno, vamos a ver por No es casualidad, pero bueno. este mundial
es muy particular el que está ocurriendo ahora, pero eso va a ser al final de esta historia, porque vamos a empezar desde los inicios de este torneo deportivo que deja sin aliento a las masas. ¿Nos vamos a meter para algo en la discusión de por qué es un torneo deportivo? No, porque el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como un deporte y eso es suficiente para terminar con el debate, ¿no? Así que no hay mucho que debatir al respecto. Si el Comité Olímpico dice... sí, la respuesta es sí. ¿Y el automovilismo por qué no? Por preguntarle al Comité Olímpico, no sé, no me preguntes a mí. Bueno, no, vos, porque veo que te pregunto a vos, porque veo que sos el representante del Comité Olímpico. Así que bueno, Me pareció. Vamos a hacer un repaso histórico por cómo fue mutando y algunas pequeñas historias, porque el tiempo no nos da para todo, Claro. de el Campeonato Mundial de Ajedrez, que la verdad está plagado de unas historias increíbles, realmente, increíbles. En la radio, si buscan en Spotify, en nuestro canal de Ciencia al Fin del Mundo, hay varias columnas sobre varios eventos relacionados con los campeonatos mundiales de ajedrez que son una locura. Locura total, ¿eh? Estamos hablando de verdad de un deporte... sí, deporte. ¿Qué te pasa? Vamos afuera, si querés. No. Bueno, deporte realmente apasionante en todo lo que lo rodea. Sí. Así que bueno, el recorrido lo vamos a... Antes de que se cree el campeonato mundial, que fue en el año 1886, fue el primer duelo por ¿Quién el era el campeonato presidente del de mundo. Argentina en ese momento? Roca. Perfecto. Estaba por dejar de serlo y iba a pasar a ser Juárez Selman. Pero hasta ese momento, donde ahora vamos a ver cómo se nació ese primer campeonato mundial, hubo algunos jugadores que se los consideraba de alguna forma campeones del mundo por ser como el mejor jugador reconocido en su época, pero nunca no había un sistema claro de determinación de cuál era. ¿Tienen estrellita esos jugadores o no tienen estrellita? Deberían, pero no lo tienen. El primero para mí, el primero de hecho de la historia, uno de los más interesantes, es un jugador español del año, estamos hablando del siglo XVI, mediados del siglo XVI, un jugador que se llama Fray Ruy López de Segura, que es muy importante para la historia del ajedrez, porque es un jugador que, como vamos a ver en la pantalla, era amigo del rey Felipe II, que es ese señor de ahí al lado, Sí. de sombrero simpático. Y no solo que era el mejor jugador de su época, tengamos en cuenta que el ajedrez con las reglas modernas, o sea, con las reglas actuales, Este es Felipe. ese es Felipe II. Buen ese sombrero, ¿eh? Y ese allá es Ruy López. Sí. Ruy López fue, primero que, Buenas piezas. buenas piezas raras. Raro. Todavía acá no estaban estandarizadas este modelo de piezas que se le llama Stoughton por un jugador de ajedrez inglés, Stoughton, que fue el que diseñó este modelo que es como el estándar que existe hoy en día. En esta época el ajedrez había llegado a sus reglas definitivas en España, o sea, desde el 1500 y pico, que tiene más o menos las mismas reglas. O sea, en algunos lugares tardaron más en adoptarse, pero en España ya sí. Y que el principal cambio tenía que ver con la movilidad de la dama, ¿no? Digamos que antes era un visir, pasa a ser una dama. Algunos dicen que en homenaje a Isabel la Católica, lo cual seguramente sea mentira, pero no importa. Lo interesante es que Ruy López de Segura no solo era el mejor jugador de su época, no solo era amigo de Felipe II, sino que fue el primero en escribir libros de ajedrez. Como por ejemplo este, libro de la invención liberal. Liberal en esa época se usaba como ciencia, ¿no? Y arte del juego del ajedrez, porque todavía la palabra que viene del árabe estaba como medio en transformación. Sí. Muy útil y provechola. Muy chola. Bueno, tenía, mirá el sombrero que tenía. Ya fue. Pero, ¿cómo se movía la dama en No, ese- antes de que la dama se Sea mueva dama. como hoy, Ujú. se movía un paso en diagonal, en cualquier dirección. Bastante inútil. A ver. Claro, un paso en diagonal. Bueno, pero tenés... cuatro opciones cuatro en el opciones. mejor de los casos. Perfecto. En algunos otros lugares tal vez un paso para cualquier lado, porque las reglas, imaginémonos, no están estandarizadas en Claro. todo el mundo de la misma forma, ¿no? Y hoy la reina, perdón por esto, pero la reina hace lo que quiere. No, digamos. no hace lo que quiere, mueve todos los pasos que quiera, para adelante, para atrás, para los costados y para las 4 diagonales. No No puede hace- imitar el no hace. movimiento del caballo. no por puede. Lo ejemplo. que quiera. Se mueve como torre y como alfil. Bueno, Bueno, bastante y bien. Ruy López de Segura es muy conocido también porque una de las
tres aperturas más populares del mundo, que es esa que tenemos allá, que es la apertura española, se llama apertura española porque él la utilizaba. De hecho, el otro nombre de la apertura es apertura Ruy López. ¿Se llega a ver? Ok. Sí, se ve. ¿Y cómo es la apertura? No, bueno, es esa posición. En 4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, llegas a esa posición que es la apertura española. Debería estar podríamos estar todo el programa explicando cuestiones estratégicas de esa apertura. Pero es buena, ¿vos la hacés hoy o ya quedó vieja? No, es de las más populares. O sea, en el campeonato del mundo el otro día, la primera partida fue esa posición. La primera partida, la primera apertura fue esta que tiene 500 años. Y ahora Gambito de Gama, es re popular. Claro. Sí, no sé si es una apertura. El Gambito de Dama es una apertura muy popular, probablemente también de las 5 más populares de todas, que igual es como es una familia de muchas aperturas. El otro jugador que quería resaltar de toda esta época de jugadores no oficiales, digamos, no reconocidos. 300 años para el primer campeonato mundial de ajedrez. No reconocidos, es un jugador que tiene una historia espectacular, que es el siguiente, que se llama Paul Morphy, un estadounidense, que el chabón, es buenísima la historia. El chabón tenía... ¿Es el de la patilla o el del foco? O sea, claramente el de la izquierda, ¿no? Morphy nació a mediados de... un poco antes, ¿no? Tipo 1830. Inicios promediando el siglo XIX. El siglo favorito de Carlos. Para mí, igual nació en 1858. No, en 1858 llegó a ser considerado campeón del mundo. ¿Qué pasa? Morphy, bueno, tiene una historia muy loca porque el chabón aprendió a jugar mirando, igual que mirando a su padre, mirando a adultos que jugaban, así como vamos a ver que le pasó a José Raúl Capablanca, el único campeón del mundo latinoamericano hasta el día de hoy, Morphy empezó a jugar y como que le ganaba a todos, pero el chabón le dedicaba medio así de costado. Y tenía 12 años y ya le ganaba, por ejemplo, al mejor jugador. Vino a Estados Unidos Lowenthal, un jugador húngaro, y ya le ganaba. Le ganó en 3 partidas, le ganó 2 y empataron la otra. De hecho... con 12 años. Con 12 años. Tranca. Fue considerado el mejor jugador de los Estados Unidos ya en 1857, cuando él tenía 20 años. Y eso le valió la invitación para ir a jugar a Europa, donde estaban los considerados mejores jugadores de aquella época, porque como sabemos, todo lo mejor tiene que ser europeo, ¿no? Entonces, de hecho, los europeos le decían, che, ¿por qué no se pegan un viaje a jugar con este Morphy? Y los europeos decían, no, que venga acá, si nosotros somos del centro del mundo. Obvio, si todo el mundo pasa bueno, que venga para acá. Sí. Entonces, bueno, viaja a Inglaterra. ¿Por qué viaja? Porque Morphy se había recibido en 1857 de capitán de navío. No, de abogado. Pero en Estados Unidos tenías que tener 21 años para ejercer la abogacía. Y él tenía 14. Tenía 20. Entonces dijo, bueno, este año me lo tomo sabático y me voy a jugar al ajedrez a Europa. Este año estudio bien. Se voy a ser cirujano de bebés. Entonces fue, y es gracioso porque muchos grandes jugadores en esta época eran todos muy rosqueros, muy que el orgullo. Y muchos jugadores de la época no quisieron jugar con él porque decían, no, ¿cómo voy a jugar con...? Pero bueno, jugué, ganale, boludo. Y no jugaban. Es así que igual... niño yankee, Claro. Mirá, ni siquiera es abogado. Sí logró concretar un match con el que se consideraba el mejor jugador de la época, que es Andersen, donde lo destruyó. Y bueno, hizo varias simultáneas, jugó con muchos jugadores en Europa, le ganó a todos. A todos los que quisieron jugar. A todos los que se animaron a jugarle. Y fue declarado de forma informal campeón del mundo. Entonces vuelve a los Estados Unidos ya con 21 años y el chabón era una celebridad en los Estados Unidos. Era el doctor Paul Morphy. El doctor porque era abogado. 21, claro. Y le dicen, bueno, no sé qué, te organizas. No, yo quiero ser abogado. Y el chabón se retiró a los 21 años del ajedrez, dedicó toda su vida a la abogacía. O sea, nunca quiso volver o sea, jugaba a lo sumo para joder un poco. Y el chabón, como estaba muy enfurecido con que la gente no lo reconocía como abogado y sí lo reconocía como ajedrecista, porque, o sea, el chabón en su época no tuvo rival y nunca nadie llegó a ser mejor que él. Entonces no sabemos hasta qué nivel podría haber llegado. Y a los 21 años se retiró del ajedrez y le pasó algo muy loco, que se puso un estudio de abogacía y
la gente que iba eran chabones que decían que querían tener una entrevista con caso, pero, me robaron el auto. Mirá, este también. pero realmente iban a hablarle de ajedrez. Y el chabón se recalentaba y lo rajaba y nunca en la vida pudo trabajar como abogado. Fue como ese Trinche Karlovich del ajedrez. Pero bueno, la historia de Morphy, nada, un personaje fantástico. Sí, llegando ahora sí a 1886, se dio el que es considerado el primer match por el campeonato mundial. Un duelo entre dos jugadores que los dos se habían autoproclamado campeones del mundo a sí mismos. Bien, Y entonces, me gusta, para arrancar está bueno. entonces, ¿por qué? Porque habían ganado los principales torneos de la época. En esa época, como el torneo más importante era el torneo de Londres. Medio como que el que ganaba el torneo de Londres era el mejor. Pero el que venía ganando todos los torneos era Steinitz, este jugador de la izquierda que era del Imperio Austrohúngaro, oriundaria, y un año antes lo había vencido en el torneo Zukertort. Entonces había un debate de cuál era el mejor. Zukertort ruso. Zukertort creo que era, no me acuerdo, por ahí. Pero te parece ruso, Rasputin. sí. Entonces, por primera vez se organizó un duelo al mejor realmente no al mejor, sino al primero que llegue a 10 victorias entre estos dos jugadores con una bolsa de premios, y se acordó entre los principales jugadores del mundo que el que gane ese duelo iba a ser el campeón del mundo. Perdón, polaco. Polaco, bueno. Y que... Bastantes vocales para un apellido polaco, ¿no? Mira. 3 vocales tenés. Un montón. Es más que todos los apellidos polacos. Juntos. Es que las usaron todas con él. Claro. Lo interesante es tener un cupo de vocales. Claro. Eran 3 vocales para todos los apellidos. No, nació Zukertort a la mierda. No. es que en esa época no había una federación. Perdona a la comunidad polaca. Que No, son si quieren nos muchísimos reímos mirando. de nuestra... Sí. No había una federación que regule los torneos de ajedrez, digamos, sino que se organizaban medio entre los jugadores. No había federaciones nacionales y muchísimo menos una internacional. Claro, pero entre los jugadores se acordó que iba a haber un campeón del mundo y que se iba a organizar un duelo a partir de ese momento entre el campeón y un retador que en general iba a surgir del torneo de Londres, pero que tenía que garantizar una bolsa de premios. Es como que había una cosa que si vos no tenías guita o no conseguías sponsors, no podías retar a nadie. No podías retar al campeón del mundo. Entonces, todavía tenía un grado de informalidad el campeonato del mundo, pero bueno, se considera que Steinitz es el primer campeón del mundo oficial, quien venció a Zukertort. Steinitz defendió 3 veces su título, en 1889, en 1891 y en 1892. 3 veces lo defendió, o sea que le ganó a distintos retadores en distintas modalidades, bueno, jugando en La Habana y en Nueva York. Y finalmente fue destronado por un jugador que era muy importante, que fue en 1894 un alemán que era matemático y filósofo, que era el doctor Emanuel Lasker. Un tipo con un look espectacular, ¿no? Como bien de matemático loco. Mal. Sí, y tiene algo en el párpado derecho, medio una forma ahí medio extraña, que también está en la estampilla. Sí, la estampilla esa es divina, es de la Alemania democrática. Qué linda esa estampilla. Está buena. ¿Se podrá? ¿Cuánto saldrá esa estampilla? Millones de marcos. No, pero... La puedes imprimir igual No. y decir que es original. O sea, yo ¿Qué coleccioné es estampillas en una época. Es lo peor que... O sea, Ya sé lo que acabas de decir es horrible. Ya lo sé, era un chiste. Pero no, Bueno, hay cosas con las que no. Lasker fue el campeón mundial que más años fue campeón mundial. Fue campeón mundial durante 27 años. O sea, hasta el día de ¡Qué hoy... pesado! ¿Pero se jugaba en torneos? Bueno. O sea, porque, digo, pasaron cosas Claro. ahí. En el Hay torneo. algo de eso porque la realidad es que Lasker, además de haberle ganado a Steinitz en 1894 el título de campeón mundial, defendió después 5 veces más el título. Es decir que 6 veces fue campeón del mundo. O sea, le ganó Steinitz había sido 3. 4. O sea, fue campeón,
y defendió 3 veces. Lasker arrebató el título, o sea, consiguió el primero y después lo defendió 5 veces más. Pero la realidad es que, claro, realmente tuvo 6 títulos mundiales. Vamos a ver que hay otros jugadores que igualaron ese récord. Con lo cual tiene el de tiempo, pero el récord de cantidad de veces de ser campeón del mundo lo tiene compartido con otros jugadores. Claro, porque si, digamos, en la Primera Guerra Mundial, che, paremos un toque la guerra porque tenemos que jugar el campeonato mundial. Hubiese estado bárbaro. Bueno, hubo un día en la Primera Guerra Mundial que es el famoso partido de fútbol en Navidad entre las tropas alemanas e inglesas en 1914. Así que podrían haber organizado un mundial de ajedrez, pero bueno, no le gustaba mucho a los... Es más fácil llevar una pelota. Tener una pelota en una trinchera es más fácil que esto, pues, che, se perdió, ¿sabes cómo se pierden los peones en la trinchera de la guerra? Sí. No, quería decir que de hecho, Lasker, la última vez que defendió el título exitosamente fue en 1910 y recién se puso en juego de vuelta en 1921. O sea, después de la Primera Guerra Mundial. Cuando él murió. No, él no murió en 1921. Él perdió el título en 1921. ¿Qué había vivido 27 años? Tenía 27 años. Allá en la estampilla está, se murió en el 41. No. ¿Tampoco? Ah, sí, en la estampilla. Sí, perdón. Bueno. Perdón, hay un detalle que, digo, en el 21 la sede vuelve a ser la misma que en el primero, según tu tablita. No, que en el segundo. En el segundo. Que es La Habana. Que ya era la tercera vez que era sede. Pero esta vez las 2 veces anteriores había sido bajo bandera española. Claro, ahora parte de ya de Cuba semi-independiente, porque realmente era una semicolonia estadounidense. Y acá sí lo enfrentó un jugador del cual hemos hablado en la radio, que es un jugador mítico, sobre todo para los latinoamericanos, que es José Raúl Capablanca. Capablanca es... campeón del mundo a los 5 años. Bueno, no, en esa foto estaba jugando con su padre, a quien es muy interesante la historia. Capablanca tenía 4 años. Parece que, o sea, parece año de nacimiento, año de muerte, cuando pones entre paréntesis. O sea, no estamos soy yo. hablando de campeonatos mundiales de ajedrez, no de la vida de los jugadores. Bueno, pero a mí me pones un año, paréntesis, un año, guión, O sea, otro ¿vos año, crees cuando que nació y cuando se murió. Vivió 6 años. No creo Salió campeón a los 5. No, listo, ríanse de mí. Bueno. Yo hablo con Derek. Capablanca, a los 4 años, su padre nunca le había enseñado porque, bueno, no sé, era un milico, era medio, viste, rígido. Y estaba jugando con un amigo, así, en una mesa, como esta, y Capablanca, Little Capablanca, Little White Cape, estaba acá y dice, che... No. Dice, oye, padre, es que me parece que ha cometido unos errores en tus posicionales. Y agarra y le dice, mira, vos tenías que hacer esto y ganabas. El chabón no solo nunca había jugado al ajedrez, sino que ya entendía, ya podía analizar y recordaba posiciones con 4 años. Y le ganó al padre. Ya con 4 años. Qué bien. A los 9 años le ganó al campeón de Cuba, si bien no era oficialmente por el título de campeón cubano, le ganó y como que de alguna forma... Con 9 años. Informalmente ya era conocido como el campeón cubano y bueno, con el correr de los años fue pudiendo viajar hasta que finalmente lo invitaron a este famoso torneo de Londres, donde todos los europeos decían, ¿cómo va a venir un latinoamericano acá? Miralo. Look that Latin American, ahí tipo como... Y le ganó a todos, sí. obvio. Y pudo jugar contra Lasker y lo venció en La Habana y Lasker se retiró después de la partida 14 cuando Capablanca había ganado 4 y habían empatado 10, o sea Lasker estaba lejos de porque empatarlo. para quienes no saben, las finales son así, son como muchos match. Es un match largo de muchas partidas, puede ser mejor de 12, 20, 24, según la época. Eso como en el básquet, es finales de la NBA. como el de las finales de la NBA, pero más largo. Claro, solo que no hay más partidos que 7. En Claro. ningún caso. Pero ¿cuántas horas, por ejemplo? Y puede durar... Semanas. No, pero una partida podía durar 7, 8 horas, qué sé yo. También en esta época se podía continuar al día siguiente, cosa que hoy no se puede hacer por el uso de las computadoras. El relojito, que ahí en la foto de Capablanca se ve, se usó en todos estos torneos, campeonatos mundiales. Sí, o sea, no existe un campeonato mundial sin reloj. Si quieren, otro día hablamos la historia de el uso del tiempo en ajedrez, porque el reloj no se creó el primer día, no vino con el ajedrez,
sino que se fue encontrando la necesidad de limitar el tiempo, pero también uno genera estrategias en función de cuánto tiempo tenés vos y tiene tu rival. O sea, no es lo mismo cómo encaras una partida con mucho tiempo que una partida con muy poco tiempo, donde puedes tomar riesgos un poco más osados que en una partida con mucho tiempo donde tu rival hay más chance de que vea tus De que errores, piense ¿no? todo Claro. Pero les quería decir que Lasker es muy gracioso porque se retiró del torneo diciendo que hacía demasiado calor. Ah, era por eso, qué va. ¿Viste cómo son No los me puedo europeos? concentrar. Con Hay este muchos calor mosquitos. americano. Sí. ¿Viste? No le gustaba. No le gustaba perder. Pero así todos tuvieron una... Buena revancha. No tuvieron revancha porque Lasker murió. Lasker no murió, pero no se dio. Ganas Murió que más se muera. adelante. Que me pone el paréntesis y yo pienso que es cuando se murió. No, claro. Pero apareció un retador para Capablanca que lo iba a retar 6 años más tarde en nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Y fue tipo, ¿qué hiciste, Capablanca? En mi Buenos Aires, querido. O sea, yo no puedo hacer malos chistes, vos solo sos. Es que tardé mucho en entenderlo. No, era muy simple. Que era Alexander Alekhine, un jugador de origen ruso que jugaba para Francia. ¿Por qué jugaba para Francia? Porque se había escapado de Rusia una vez que Rusia se transformó en la Unión Soviética. Y se murió 2 veces. No se Se murió. murió en el 35 y después se volvió a Claro, morir. en fue el campeón 46. mundial en 2 periodos. Ah, En Buenos Aires, acá, ¿por qué puse esa foto? Porque ¿quién estaba inaugurando el Campeonato Mundial de Ajedrez? Que se jugó en el Club Argentino de Ajedrez, en Paraguay, en la calle conocés? Paraguay. Fuiste. Esto es una foto de la actualidad, esa de la derecha. O sea, vos podés ir al Club Argentino de Ajedrez y ver esa mesa con ese cartel donde te muestra esa planilla y esas piezas con las que jugaron Capablanca y Me Alekhine. vuelvo Increíble. loco. Me vuelvo loco. Hay que ir. Hay que ir. Vamos, levantemos todo y vamos ¿Quién a... inauguró el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1927 en Buenos Aires? ¿Quién era el presidente ahí? Un amigo de la casa. Porque ya lo vimos en el Twitch, que vos no viniste, de trajes de baño. El primer presidente que se fotografió en traje de baño, Marcelo Torcuato. de Alves. Marcelote. Marcelote. Espectacular. Que ¿Tenemos la foto? Esa es la El foto. traje de baño esa no. es la foto no de Hoy traje de venía, baño, pero hoy no puedes venía. buscar el Twitch de los trajes de baño, eso sí. O esperar que la televisión lo ponga en algún momento, por ahí a las 5 de la mañana. No, porque ese no es de la época Ese- que salía en la televisión. Claro, es previo. Bueno, la realidad es que Alekhine vino muy bien preparado, vino con una formación tipo de deportista y Capablanca, como era medio así, más... Le gustaba Todo mucho muy- la joda y salía todas las noches, se quedaba en las Iba a comer cuartetas pizza, escabeando, claro. salía con una actriz ahí y bueno, Alekhine- Iba por 9 de julio y decía, acá estaría bueno poner un obelisco. porque faltaban 3 añitos, ¿no? Y es así que el 29 de noviembre de 1927, cuando Alekhine se presenta para terminar una partida que había sido suspendida, porque en esa época, como les dije, las partidas se podían suspender en la jugada 40 y seguir al día siguiente, se encuentra con una carta que dice: abandono la partida, este pues el campeón del mundo y le felicito por su éxito, mis cumplidos a Madame Alekhine, que seguramente era la pareja de Alekhine, cordialmente suyo, José Raúl Capablanca. Se cortó con esa carta, o sea, no se presentó, Bueno. le podía ir y dar la mano, ¿no? Pero bueno, es así como Alekhine, este jugador ruso que era militar y tiene un curiosidad espectacular, que es que en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él estaba jugando un torneo en Mannheim, en Alemania, y los organizadores del torneo esperaron a que termine el torneo, con la guerra ya empezada, y cuando terminó el torneo, como él era ruso y estaba luchando contra los alemanes, ahí lo detuvieron, ¿se entiende? Eran muy respetuosos, esperaron a que termine el torneo. Dice Aníbal... En el club argentino se pueden Claro. encontrar las sillas, todas las planillas originales del 27. Sí, Yo sí. me vuelvo Y también están loco. las del match de Fischer y Petrosian, que no fue por el campeonato mundial, sino que fue por ver quién era el retador. Claro, claro. Bueno, Y recontra, para mí es un recontra patrimonio histórico. Del film. Alekhine después perdió el título de campeón mundial contra un jugador holandés. 1935. En 1935. Exacto, Max Euwe, que bueno, después lo pudo recuperar. Alekhine tuvo una época de alcoholismo y bueno, se recuperó, le ganó a Euwe en una revancha, recuperó el título de campeón mundial y fue el único jugador en la historia que murió siendo campeón del mundo.
O sea que ahora sí. Ahora sí, Ahora en 1946 se murió después de haber defendido el título 3 veces en total. O sea, lo pierde, lo gana y bueno, justo ¿qué pasa también? Justo en el 37, cuando le gana a Ewe, o sea, después de ganar la Capablanca lo defiende 2 veces más. Pierde con Ewe, le vuelve a ganar a Ewe, o sea, retoma el título, pero después no pudo volver a jugar por el título mundial porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Con lo cual que no se llegó a organizar. En 1948 va a haber un cambio que va a revolucionar totalmente el mundo de los campeonatos ¿Quién era el mundiales de presidente de ajedrez. Argentina? Y Perón, obviamente. Que es la aparición de, por un lado, de la FIDE, ahí Carva, si te corres, se ve el logo, está atrás tuyo, de la Federación Internacional de Ajedrez, que ya había sido creada en 1927. Está en francés. Sí, está en francés como La sigla. las siglas de la FIFA. La FIDE, que ya existía desde el 27, Buen logo, Qué lindo, ¿no? Es como de boliche. Sí. empezó a ser quien organizaba los campeonatos del mundo. Che, ¿por qué la pelota de básquet atrás del caballito? Es como un planeta. Perdón. Entonces, ya no iba a depender de la plata que ponga un retador necesariamente, sino que iba a depender de cómo la FIDE organice. Eso permitió que ingrese al sistema mundial de ajedrez un país que hasta ese momento, como las cosas se manejaban por guita, no podía participar, pero que realmente era el país donde estaban los mejores ajedrecistas del mundo, que era nada más y nada menos que la Unión de Soviética. Repúblicas Socialistas Soviéticas. A la cabeza de un jugador que iba a ser como el padre del ajedrez soviético, que es Mikhail Botvinnik, ese que está ahí a la izquierda. Botvinnik fue campeón en 1948 en un torneo que se organizó para ver quién reemplazaba a Lekin, que ya estaba muerto. Claro, muerto. Se había muerto, entonces se organizó un torneo entre los 5 mejores jugadores del mundo, porque eran 6, pero uno decidió no participar. Botvinnik fue el campeón del mundo. A partir de ahí, desde 1948 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, todos los campeones del mundo y subcampeones del mundo fueron Qué soviéticos, pesado, excepto uno, Americano. Norteamericano. norteamericano, que es Bobby Fischer. Ahí vemos a Botvinnik jugando con Smyslov, que 2 veces se sacaron el título. O sea, uno le ganaba al otro, el otro le ganaba, y así varias veces, hasta que ¿Había apareció... tombo? ¿Lo arreglaban? Vamos y vamos, un año cada uno. No. No creo, porque los soviéticos eran jodidos, ¿viste? Eran jodidos. Había que ser muy respetuoso de las normas. Hasta que apareció un jugador soviético que pintaba para romperla toda, que era Boris Spassky, que tuvo, fue el jugador que fue declarado gran maestro más joven de la historia hasta su momento. Era el número 1 del ranking en el Pero mundo. la declaración de gran maestro, ¿quién la da? ¿La FIDE? En esta época sí, la primera vez la dio el zar de Rusia. Ah. Entre esos jugadores estaba Alekhine Capablanca, por ejemplo. Pero después ya... O sea, pero antes de Capablanca no. no existía. O sea, lo dio una vez el zar de Rusia. ¿Quién? Ya, ¿Nicolás? Sí, Ya Nicolás II. Que ganó el único. Ya fue, dame en paz. Y después lo empezó a hacer la FIDE, cuando la FIDE empezó a organizar los torneos. Claro. Según tu rendimiento en los torneos. También se incluyó el sistema ELO en la década del 60, que es el sistema de puntaje de los jugadores. Bueno, Spassky era el más joven, era el que más puntos tenía, pero apareció un pendejo yankee que empezó a romperla toda, o sea, y que era un psicópata porque dejó la escuela para dedicarse todo el día al ajedrez y no aceptaba tener entrenadores, no aceptaba que nadie lo ayuda, no aceptaba nada, se peleaba con todos, siempre pedía poner sus condiciones, que era Bobby Fischer. Y es así que se dio el superduelo, que estuvo muy magnificado primero porque Bobby Fischer realmente para su época era un adelantado totalmente en el campo del ajedrez. Un psicópata. Un psicópata contra Y en el plena Spassky Guerra en Fría. plena Guerra Un Fría. peliculón que la vida de Bobby Fischer de chico, no sé si la vieron. Sí. Creo que estaba en Netflix. Sí, hay varias películas sobre Sí. Bobby Fischer. De hecho, hay una que cuenta la historia de este match que se llama Pawn Sacrifice, o sea, sacrificio de peón. Pero bueno, lo interesante es que Fischer llamaba tanto la atención que el chabón logró que el ajedrez se vuelva ultra mega archipopular en todos los diarios, en las radios
del mundo, se decían las jugadas del partido que se estaban jugando en Islandia, pero como Fischer... Víctor Hugo relataba ajedrez antes de relatar fútbol. Aparte, imagínate, peón, qué sé yo. Decime quién ganó. No, y después además el comentarista como 40 minutos llenando el aire hasta que la otra persona mueve. Claro. Mueve más propaganda, dame, sí. Claro, hoy con internet es un poco más dinámico porque el comentador puede mostrarte en un tablero real Claro. las opciones, digamos, por si vos no manejás tan bien el ajedrez. Lo Sino pone que acá. la ¿no? verdad que para seguir por radio un partido de ajedrez de este nivel tenés que ser un jugador de primer nivel mundial. La verdad es esa. Pero así todo Y lo porque seguía. no podés ver si decía el fin del mundo por televisión. Y nada bien. Porque si no, Fischer escucharías estaba patear. tan loco. Hay una buena data ahí. Hay De un buenas partido datas en el para Teatro tirar San Martín. No, en el Teatro San Martín Fischer jugó contra Petrosian por la final para ver quién era el retador de Spassky. Wow. Y ahí se jugó en Islandia. Lo que es interesante es que primero se ¿Lo jugó. transmitió Carrizo por radio? No puedo creer. Claro, pero el de San Martín. El de San Martín, el del 72. Lo que les quería decir que es muy interesante es que Fischer al principio no le gustaba el teatro porque decía que había mucho ruido, que había mucha luz, y rosqueó tanto, hinchó tanto, que logró que se mueva a un gimnasio. O sea, jugaban en un gimnasio donde solo había una cámara y se quejaba de la luz de la cámara. De hecho, antes no quería viajar y logró que un chabón ponga el doble de guita para que viaje, porque todo el mundo quería ver este duelo. Y el chabón era como, llamaba mucho la atención y lograba mucha plata. Pero estaba tan loco estaba Fischer, que Jugaba en cuando los plazas de Manhattan. le tocó defender el título mundial, le tocaba en 1975 contra un jugador que era... ¿Por qué 75? Porque en esa época la idea era que cada 3 años se haga el campeonato Ok. del mundo. De hecho, venía siendo cada 3 años hace ya varios años. Le tocaba Toca jugar 75. Viene contra un retador ruso. un seguro. retador, obviamente, soviético, que era el modelo soviético perfecto, que era Anatoly Karpov. Campesino que... Realmente no era campesino, pero era el niño perfecto soviético, aplicado, digamos, militante del Partido Comunista, súper amigo de las autoridades, que era Anatoly Karpov. Pero ¿qué pasa? Fischer decide no presentarse, o sea, nunca llegan a un acuerdo porque siempre ponía condiciones cada vez más excéntricas, y es así que la FIDE decide darle el título de campeón directamente a Anatoly Karpov. O sea, Karpov fuiste campeón sin jugar. Bueno, realmente llegó hasta ser No, el sí. retador, que no es poco. No. En esa época había, bueno, ahora también, pero muy peleado. Es así que Karpov, ni bien fue campeón, primero tuvo 2 matches increíbles que los contamos en Ciencia del Fin del Mundo en la radio contra un desertor soviético. O sea, ustedes van a ver que tiene la bandera suiza, pero realmente era un desertor. O sea, era un soviético que se escapó. El que entonces tenía mucho peso porque era un soviético contra un soviético desertor que se había escapado, que era Víctor Korchnoi. Donde, sobre todo en el primer match que jugaron en Manila, en Filipinas, se mataron, pero rosca mal. Tipo, uno llevaba parapsicólogos, el otro yogis, se denunciaban que se pasaban mensajes secretos, se pateaban por abajo de la mesa, uno se ponía anteojos para que el otro se... Bueno, una locura. Saboteaban los ventiladores. Se Para saboteaban que tuviera más calor. Ah, claro, decían, Todo. hago la gran capa blanca. hasta que en el 85 llegó otro jugador soviético, pero que era más joven y que representaba algo distinto dentro de la Unión Soviética, porque era muy aliado, muy amigo de el que iba a transformar la Unión Soviética a nivel de disolverla, que es Mikhail Gorbachev, que era Kasparov. Garry Kasparov, sin dudas, el mejor jugador de la historia del ajedrez, y Anatoly Karpov. De alguna forma, este duelo representaba el duelo entre el soviético tradicional y la Y la perestroika. nueva, claro, y la apertura. ¿Qué pasa? Este duelo Karpov-Kasparov es considerado el duelo deportivo entre 2 figuras individuales más importante del deporte mundial. ¿Por qué? Porque se enfrentaron en... Más que Nadal Federer. Mucho más, para mí. Porque primero se enfrentaron más veces, pero además, por el título de campeón mundial, se enfrentaron 6 veces. O sea, 6 veces por el campeonato mundial. La primera vez fue un escándalo porque el torneo cambiaron las reglas y dijeron, bueno, vamos a hacer que gane el que llega a 6 victorias. Entonces los empates no cuentan. Karpov iba ganando 5-3
pero ya habían empatado 40 veces. Entonces, como que no daba más, y el jefe de la FIDE de aquel momento suspendió el torneo, Kasparov gritando, me están cagando, no sé qué, esto es un fraude, etc. Y el torneo quedó suspendido, con lo cual Karpov retuvo el título. Si bien iba ganando, se suspendió antes de que llegaran los 6. Ese mismo año, El pero presidente de la FIDE Campomanes don era. Julio. No, era un filipino. 38, 78. Que ese mismo año, pero a fin de año, comenzó un nuevo duelo, esta vez, digamos, con un límite de 24 partidas, donde Kasparov en la última partida logró ganar y hacerse del título. O sea, tenía que ganar sí o sí en la última y ganó. Porque... Luego jugaron 3 veces más y Kasparov siempre pudo defender el título, pero la diferencia es que Kasparov le ganó solo 2 veces más a Karpov. O sea, siempre fue muy igualado. Y en torneos, otros torneos que no sean el campeonato del mundo, cuando coincidían, a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. Obviamente, como equipo, la Unión Soviética la descosía, claro. Obviamente, en los torneos internacionales por equipos, la descosía porque era número 1, número 2, y también tenía el número 3, el número 4, el 5, el 6 y así. Pero, en 1990, se juega el último match entre ellos, que se jugó en Nueva York y en Lyon, donde, bueno, Kasparov vuelve a ganar por un triunfo nada más de diferencia. Y ese año comienza lo que se llamó el cisma del ajedrez. ¿Qué es un cisma? Una separación entre dos corrientes. Es así que los karpovistas y los kasparovistas. Bueno, algo así. Qué difícil, ¿no? Porque ¿Vos siempre supiste que el cisma era... No. Yo tampoco. Bueno. Y ahora entiendo un montón de cosas. sí, Los cismáticos... Kasparov, junto con muchos otros jugadores, que realmente no se separaron de la FIDE, crearon un campeonato del mundo paralelo porque protestaban por las condiciones que imponía la FIDE. Es así que desde 1993 hasta el 2006 tuvimos 2 campeones del mundo. Como con el boxeo, que pasaba algo así. El boxeo hay Tenían más, 78 igual. campeones del mundo. Pero es así que tuvimos la PSA, que la creó Kasparov. La Policía de Seguridad No, la Professional Chess Association y la FIDE, la clásica sí. FIDE. Pasala. Kasparov organizaba este torneo donde, bueno, en una era campeón Kasparov y en la FIDE el campeón siguió siendo Karpov. Con lo cual, durante una época fueron campeones los dos, cada uno de su federación. No de su federación, sino en la que competían. Así no. Che, qué feo los televisores atrás que ponen en la partida. Es como Que una reproducen decoración. la partida. No, la reproducen, no es una decoración, es verdad. Pero bueno, Esa tecnología que no llegó, que todavía está ahí medio... Claro, el muro de televisores, Claro. televisores de tubo. Un calor daban ese que te pasás la mano y se te paran los pelos. la FIDE, por su lado, la PSA, Kasparov defendió el título 2 veces más después de vencer a Short, pero se le enfrentó otro jugador ruso, porque ya la Unión Soviética dejó de existir. Junto con el cisma, llegó también el cisma de la Unión Soviética, digamos. Claro. Y eran los dos rusos. Los dos eran rusos, sí. Bueno, Kasparov es de origen azerí, pero bueno, siempre estuvo radicado en Rusia. Y lo venció otro jugador ruso que también empezaba con K, que era Vladimir Kramnik. Kramnik le sacó el título a Kasparov de la PSA y lo retuvo una vez más hasta el 2005. Y del lado de la FIDE empezaron a falopear un poco, digamos. Porque empezaron a hacer unos torneos medio raros y dejaron de hacer que el campeón defensor juegue contra el retador, sino que empezaron a hacer como un torneo de estilo Grand Slam, digamos, donde 128 jugadores jugaban, iban avanzando de ronda, pero un cuadro así de eliminación directa. Claro, el mejor de 2 partidas, las semifinales ponían al mejor de 4 y la final al mejor de 6. Si cada llave la haces a 40, no, sí, termina nunca. Okay. Igual dura mucho eso. Sí, dura un par de 2 semanas, 3, porque juegan un partido por día. No, una partida por día. Juegan todos a la vez, obviamente. Todas las partidas a la vez.
Es así que hubo 4, después de Karpov no aceptó ese formato y ahí dejó de presentarse a los torneos por el campeonato mundial después de defenderlo A los PSA. 3 veces, no, dentro de la FIDE. Ok. Y hubo 4 campeones que algunos ni siquiera los consideran campeones del mundo, que fueron un ruso que se llamaba Halifman, un uzbeco, o sea, también ex soviético, que se llama porque sigue jugando, Kazmizdanov, un ucraniano que era muy joven, que se llama, porque también ya es grande, pero sigue a veces jugando, que se llama Ruslan Ponomariov, y el único que sí realmente después fue campeón mundial más de verdad, que es Vishwanathan Anand, que es un jugador indio. Primera vez que hay un campeón asiático. Claro. Bueno, Uzbekistán realmente está en Asia, pero es un país ex soviético, así que como un Era parte indio de- no, Claro. soviético. No soviético ni ex Ni soviético. ex soviético, claro. Hay que buscarle, soy el primero, que estoy un montón de cosas. Después. Igual por territorio la Unión Soviética es más asiática que europea. Sí. También. Pero bueno. Es así que en 2006 finalmente se llegó a un acuerdo y se organizó un duelo para unificar los títulos. Porque en 2005 la FIDE cambió ese formato y hizo en San Luis, en Potrero de Funes, ¡Wow! con el Adolfo y el Alberto, Que todavía se quería. que todavía se querían, organizó un campeonato mundial que era una liguilla de 8 jugadores, de la cual salió vencedor Veselin Topalov, un jugador búlgaro. Y en 2006, si pasamos de imagen, se organizó la reunificación del título, ahí está, entre el campeón de la PSA, Vladimir Kramnik, y el campeón de la FIDE, Veselin Topalov. Este match fue un caos, porque porque Kramnik empezó a decir Topalov empezó a acusar a Kramnik de que iba mucho al baño y de que Otra vez con eso. estaba, digamos, como haciendo trampa, algún tipo de trampa. Entonces empezaron a poner cámaras por todos lados, se acusaron mutuamente, uno no se presentó, después se fueron, se pelearon. Bueno, al final lo terminaron de jugar, fue una desempate, fue un match espectacular. Medio parecido a John Turturro, me parece. Tiene una onda. Y Kramnik terminó siendo el vencedor. La FIDE, listo, se solucionó el problema, tenemos reunificado el campeonato mundial. Bueno, no, la FIDE hizo cualquiera de vuelta, porque en 2007 organizó un mundial en México, pero en vez de hacer el campeón defensor contra el retador, hizo un torneo de 8 de vuelta, donde, bueno, Kramnik clasificó automáticamente, pero a Topalov no lo dejaron jugar, porque las reglas decían que el perdedor del match no podía jugar ese torneo. Bueno, ya está, es cualquier cosa. Entonces, bueno, de ese torneo salió campeón Vishwanathan Anand. Y como Kramnik protestó, dijo, che, a mí no me dieron la posibilidad de defender el título como corresponde, le organizaron en 2008 un match de reunificación de la reunificación de la reunificación contra Anand, que se jugó en Bonn, en Alemania, que lo ganó Anand. Un match espectacular, fue el primero que yo seguí en vivo, así viendo todas las partidas. Y en 2010, ¿qué pasó? Topalov, como dijo, che, a mí no me dejaron jugar en el otro. Bueno, le organizaron un match contra el que había clasificado para jugar contra el ganador de este. Y ganó y volvió a jugar contra Anand en una reunificación de la reunificación de la reunificación de la reunificación. Y desde ahí, bueno, ahí las cosas más o menos se organizaron. Se dejaron de joder. O sea, porque también. Es así como Qué Anand rosquero. defendió el título. O sea, lo ganó en México, lo defendió contra Kramnik, después le ganó a Topalov y después le ganó a Boris Gelfand, un jugador israelí. Y en 2013, si pasamos, llegamos a la coronación del último campeón del mundo, que está peleando con Kasparov por ser el mejor jugador de la historia del ajedrez, que es Magnus Carlsen. Carlsen le ganó a Anand de local en 2013 en la India, lo defendió nuevamente con toda la hinchada en contra, abucheándolo. ¡Qué hinchada! Le volvió a ganar a Anand porque Anand volvió a ganar todo el ciclo de torneo de candidatos para retar a Carlsen al duelo. Le volvió a ganar, después le ganó a un jugador ruso que estuvo suspendido por apoyar la guerra, que es Sergei Karjakin. Después le ganó a Fabiano Caruana en 2018, un jugador muy bueno, que en su momento era 2 del mundo, ahora está en el top 10. Y en 2021 le ganó a otro ruso, Jan Nepomniachtchi, acá. Pero en 2022, mientras se estaba jugando el torneo de candidatos para decidir quién iba a retar a Magnus Carlsen, Empezó una guerra.
más allá de eso, porque la guerra ya había empezado, Carlsen dijo, no sé si voy a jugar, porque estoy medio hinchado de las pelotas de esto. Y es así que, después de que Nepomniachtchi ganó el torneo para poder desafiarlo nuevamente a Carlsen, él dijo, nah, ¿sabes qué? No voy a jugar. Y es así me que dedico a la abogacía, sigue jugando Carlsen, pero dice que no le gusta el formato del duelo. Es por eso que para cerrar puse un signo de pregunta grande, porque no sabemos qué va a pasar ahora que el mejor jugador del mundo no participa por el campeonato mundial. O sea, juega los torneos, pero no participa por el campeonato mundial porque dice que no le motiva. Entonces vamos a tener un campeón del mundo que sabremos en breve si es Nepo o Ding Liren. Por abandono. Y un mejor jugador del de mundo todos los torneos. Que no le gusta la gilada de esto. ¿Este año? Se está jugando en este En instante. este momento No. está pasando. O sea, hoy a la mañana se jugó. ¿Y Con lo cual, no sabemos qué va a pasar de acá al futuro con el campeonato del mundo, porque mientras Carlsen juegue al ajedrez profesional, si él no compite en el campeonato del mundo, queda totalmente devaluado. O sea, en 2021 las partidas las veían en vivo, no sé, 200.000 personas. Este año hay 10.000. O sea, es como que si no está Carlsen, es Nadie quiere ir. Como un Messi. es como que juegue la selección un amistoso en Indonesia sin Messi, ¿se entiende? Claro, Es capaz como está que- un par ahí viendo, pero. Sí, lo vemos los que nos encanta el ajedrez, pero hay otra gente que Carlsen lo llama, con lo cual para mí le hizo un daño un poco grande al ajedrez, no estuvo bien lo que hizo, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué nos deparará el futuro de los campeonatos del mundo? Si con pudiéramos- todas estas si pudiéramos historias. saber la respuesta a esa pregunta. Podríamos hacer como Volver al Futuro con el almanaque. Sí. Pues ya ahora se cuenta fuerte. Espectacular de tiempo, estamos Tremendo, estamos bárbaros. de tiempo. Hiciste un repaso increíble por la historia. Muy largo. La verdad que Si pueden ir a maravilla. Spotify o a cualquier medio de podcast para Sí. escuchar muchas historias relacionadas con este programa, digo, Con el ajedrez. Con con el el ajedrez y el nosotros. podcast de Ciencia del Fin del Mundo. Y Y otras también. Sí. Y ya que tal, le dan me gusta, lo comparten y nos hacen felices en lo que puedan. También Dice que nombren a Miguel Najdorf. Tenemos una columna especial sobre Miguel Najdorf, Apa. que es Najdorf y el ajedrez a ciegas. La pueden buscar en la radio. sí, Najdorf, el mejor jugador de la historia argentina, ¿En qué nacido en radio? Polonia. ¿En qué radio? No, en el podcast de Ciencia del Fin del Mundo. en Spotify, En y ahí le dan me gusta, le ponen 5 estrellas No y lo hacen todo siguen esto. Porque si no, y lo es comparten. muy difícil. Muy difícil seguir. Bueno, me parece que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Gracias, Tec, Roque, Ceci, espectacular. Chao, Juli. Juli no vino. siempre está Juli. Saludos a Aníbal, ahí, compañero mío de ajedrez que estuvo ahí. ¿Cómo son las redes de ustedes? Nuestras redes son @ciencia_fm en todas las redes. Todas las redes. Menos en Telegram, Spotify. Twitter, Instagram Hermoso. y YouTube. Y las redes de Tec las tienen ahí abajo porque son todas distintas por alguna razón que qué sé yo, algún día se solucionará o no. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el martes en la radio, Eso, el jueves el jueves acá. Chau, gracias.